se convirtió en epicentro de las preocupaciones a nivel mundial por la pandemia de COVID-19. El sábado llegó a los 401.000 casos nuevos y las 3.500 muertes, todo ello en 24 horas, con una curva exponencial que la ha llevado a romper sus propios récords, uno detrás del otro. En el peor momento anterior, en septiembre, había contabilizado unos 1.000 fallecimientos por día. Las imágenes son terribles, con piras funerarias improvisadas y crematorios que funcionan las 24 horas para apenas dar abasto. La ciudad de Nueva Delhi, donde viven 26 millones de personas, está confinada y el fin de semana se anunció una extensión de la cuarentena. En un país de 1.366 millones de habitantes con altos niveles de pobreza, quizás las cifras no sorprendan tanto. Pero enciende las alarmas en todo el planeta porque aumenta en forma exponencial la posibilidad de que se generen cepas nuevas de SARS-CoV-2 que se vuelvan resistentes a las vacunas. Esto ocurre en una situación política compleja en India, con el gobierno del presidente Narendra Modi acusado de un endurecimiento de políticas autoritarias. Vamos a darle una mirada más en profundidad a India. Para eso estamos en línea con Daniela Guerra, que es licenciada en Relaciones Internacionales, profesora adjunta de Economía Mundial y Relaciones Internacionales en la Universidad de la República, especialista justamente en este país del sur de Asia. Daniela, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto. Gracias por atendernos. Bueno, encantada, un gusto reencontrarme con ustedes. Daniela, quería empezar preguntándote así, como para pararnos en el lugar, ¿no? En el país. ¿Dirías que, siendo una estudiosa como sos del tema de India, está fuera de control la situación en India? Bueno, lo primero que creo que cabe comenzar aclarando es que un poco esta situación que nosotros estamos viendo actualmente tiene raíces profundas y la situación que nosotros vemos planteada en el día de hoy responde también a situaciones que ya estaban planteadas antes de la crisis del 2020, de la primera pandemia, y que lo que hacen es profundizar, ¿verdad?, muchos de los problemas que ya tenían, tanto a nivel económico como social y político, un país tan grande, de grandes contrastes como es la India, ¿verdad? Y que está ubicado como potencia emergente, lo cual eso le significaba también una gran visibilidad a nivel internacional y también genera preocupación en el escenario internacional en esos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, frente a un cambio de gobierno también en Estados Unidos, y social, por supuesto. Solamente para recordar cómo llega la India a la crisis actual, saber que prácticamente el 90% de la fuerza de trabajo se encuentra en el sector informal y que gran parte de la población, más del 60% de la población, trabaja en el sector agrícola, lo cual, sumado a la densidad de la población, sumado a la situación de los estados más pobres de la India, como Bihar o Uttar Pradesh, hace que sea muy difícil también controlar la situación de pandemia, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, en sus reportes, considera que la pandemia está bajo control en los países con una tasa de positividad cuando está por debajo del umbral del 5%, según se ha informado. Y bueno, en que India en este momento esté registrando el número más alto, no solo de contagios, sino también de muertes, ha puesto la lupa en esta situación, ya te digo, económica, social y política que India está viviendo, ¿verdad? Eso me parece bien interesante, esos datos que mencionabas para contextualizar cómo llegaron, ¿no?, a esta pandemia. Entonces, sí, vos decías, es una potencia emergente, había mucha atención puesta en cómo respondía por la cantidad de personas y además porque sabemos que es un gran productor de vacunas a nivel mundial hoy en día, ¿no? Entonces, hay como cierto contraste que llama la atención entre la situación sanitaria que está viviendo y
concretamente este otro potencial, ¿no? Ya entraremos después en profundidad en eso, pero lo marco como en ese contexto que tú señalabas, ¿no? De cómo llegaba a esto. Sí. Veía en cifras per cápita, Uruguay tiene en realidad más contagios diarios de COVID-19, pero bueno, allá, claro, primero puede haber temas de subregistros y demás, pero además el tema son las imágenes, sobre todo, más allá de las cifras, que siempre las comparaciones son muy, ¿cómo decirlo? Hay que tomarlas con mucha pinza, ¿no? La situación que se está viviendo es muy preocupante y es dramática por esto que señalábamos, ¿no? Crematorios improvisados que están funcionando 24 horas, hospitales que han tenido que rechazar pacientes, que no cuentan con abastecimiento de oxígeno y demás, mientras se desarrolla esta campaña de vacunación. Pero ¿cuánto incide, ya que estamos dando este marco de India, cuánto incide la infraestructura sanitaria que tiene desarrollada el país? ¿Cómo es concretamente el sistema de salud en India y cuáles son sus principales características? Bien. Yo quisiera primero apuntar a lo que vos estabas comentando, que por supuesto que el país ve en la campaña de vacunación una gran salida a la crisis sanitaria. De todas formas, hay algunas medidas que son básicas que la hemos implementado, que se han implementado a nivel global, donde se hacen muy difíciles de llevar adelante, ¿no? En las características de la India y de las particularidades y dificultades que tiene un país de tal extensión geográfica y de gran desigualdad, ¿no? de acceso a los servicios sanitarios. Uno de los graves problemas es el del distanciamiento social, ¿no? Esta cuestión de quedarnos en casa no es una opción cuando estamos hablando de la gran densidad de población que tiene y además en donde gran parte de la población sigue viviendo bajo la línea de pobreza y de pobreza extrema. Sumado a eso, el acceso al agua. De eso, 86 millones de personas viven aún en la pobreza extrema en India, ¿no? Exacto. Y sumado, decías, al acceso al agua. Exacto, o sea, es si bien los indicadores que se veían de los objetivos del desarrollo del milenio y a los primeros años del 2015, luego de los ODS, se había tenido alguna mejoría, sigue siendo un número inmenso de personas que están bajo la línea de pobreza, lo que se suma, como te decía, el acceso al agua y al agua potable, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos dificultades bien importantes para pensar cómo afrontar la pandemia, a lo cual te diría, le agregamos la falta de test, ¿no? De testeo para tener la capacidad para ¿verdad? Que la mayor parte de las personas pueda acceder. Y te agrego algo, además, respecto a esto que vos mencionabas, que desde marzo están en elecciones regionales. Tú sabes que India es una de las democracias más importantes del mundo y que moviliza gran cantidad de personas al momento de sus elecciones, lo cual abre para Narendra Modi también un escenario político interno no menor a tener en cuenta, y a su vez cuestiones culturales como las celebraciones religiosas que también inciden a la hora de pensar en las medidas restrictivas en el marco de la pandemia, ¿no? Para poder controlar la pandemia. Estaba mirando a propósito de eso que decías de las situaciones religiosas en particular. Hace pocas semanas se llevó a cabo un festival que se llama Kumbh Mela, capaz que tú sabes bien cómo se dice, pero donde Kumbh Mela. En el Ganges. Ahí está, en las aguas del río Ganges, que son consideradas aguas sagradas, y bueno, el gobierno efectivamente no lo suspendió, y se habla, bueno, de que pudo haber sido un episodio de grandes contagios ese, ¿no? Sí. La verdad es que lo que se moviliza a nivel cultural y religioso en este tipo de celebraciones, que bueno, haber estado en India, a veces uno le da las dimensiones de poder de poder pensar en cómo se controlan este tipo de celebraciones simultáneas
en distintas regiones y que mueve esa inmensa cantidad de personas, ¿no? Entonces, ahí el cumplimiento de las medidas sanitarias, si bien seguramente se tomaron algunas, era muy difícil garantizar el cumplimiento, ¿no? Por parte de las autoridades, aún poniendo multas, como fue una de las alternativas que se manifestaron. Uh-huh. Uno de los aspectos que quizás puede llamar la atención es, bueno, y cómo pasó la primera parte de la pandemia bien, ¿no? Pregunto porque esta situación que estás describiendo muestra un contexto complicado en el que llegaban a la pandemia de COVID-19 en marzo pasado. Pero, claro, veía el presidente Narendra Modi había destacado justamente en un discurso en el Foro Económico de Davos en enero pasado cómo le estaba yendo a India en el manejo de la pandemia. Dijo que India había salvado a la humanidad al manejar correctamente la pandemia. Bueno, en marzo de 2020 hubo una cuarentena muy estricta y se habla de que fue la más estricta del mundo para todos los 1.300 millones de personas. O sea, en aquel momento se adoptó esa estrategia así, de una medida tan restrictiva, pero es cierto que recién ahora, en las últimas semanas, hemos empezado a poner el ojo ahí concretamente, a poner el ojo en lo que estaba pasando en India por las imágenes que se estaban viendo que contrastaban con lo otro que venía mostrando el país de auspicioso en materia de producción de vacunas y demás. ¿Cómo se explica eso que hasta ahora la haya llevado bien? Que la primera parte por lo menos la haya llevado bien. Sí, por lo pronto se tomaron medidas, fueron de los primeros países que tomaron medidas. El 25 de marzo el gobierno ordena, el 2020 estoy diciendo, ordena el cierre del país. Eso significó el cierre de todas las actividades de transporte y marcando el confinamiento obligatorio, lo cual no tuvo, si bien por un lado podríamos decir, según los analistas, bueno, tuvo un impacto positivo al inicio de la pandemia, también recordemos que desencadenó un episodio de masivas desplazamientos desde las ciudades a otras zonas del país, ¿verdad? Que hizo que las personas se transformaran en un éxodo masivo, ¿verdad? Caminando kilómetros y kilómetros hasta sus lugares de donde podían quedarse. Y también fue una situación complicada para los migrantes porque quedando en lugares donde varados, en donde no podían acceder a servicios sanitarios ni podían tampoco volver a los lugares en donde estaban trabajando. Entonces, digamos que en ese primer año de la pandemia, Modi, con el encierro total, sí, de alguna manera contuvo primera ola, por decirlo así, pero también es cierto que, como yo te decía, no es menor pensar en que en la medida en que la enfermedad se fue extendiendo, ¿verdad? El virus se fue extendiendo, la pandemia también se hizo cada vez más difícil poderla contener en las condiciones sociales y económicas que tienen, como yo te decía, de pobreza, de dificultades de acceso a servicios sanitarios, de acceso al agua o también incluso de transporte, ¿no? Sumado a otros problemas sanitarios que ya existían en el país, como la malaria, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hoy en día están en una situación en donde ya no alcanza el confinamiento, obviamente, y pone en contraste esto que vos decías, ¿no? De posicionarse como la productora de vacunas y ser un gran exportador, hoy a repensar cómo extender una campaña de vacunación como alternativa a la crisis sanitaria, lo cual te diría que no es sencillo. Y te repito, no es menor tampoco la coyuntura política que le toca atravesar al gobierno, pensando en estas elecciones regionales, en donde luego entran en campaña electoral
en unos pocos años y luego hacia la configuración también regional de las alianzas, ¿verdad? Para el partido de gobierno. Sí, el contexto político en el que se da esta situación quizás vale la pena, que nos cuentes un poquito más, ¿no? En primer lugar, sobre la figura de Narendra Modi, porque yo lo decía en el comienzo, hay en los últimos meses acusaciones de autoritarismo contra él y quizás da para presentar a su figura como tal. Contanos un poco de quién es, que lidera el país hoy. Narendra Modi actualmente tiene 70 años, él asume en mayo del 2014 en el Bharatiya Janata Party, obtiene la mayoría absoluta en el Parlamento, lo cual lo convierte en el primer ministro de la India, y él llega en una campaña en el 2014, este es su segundo gobierno, que asume en marzo del 2019, en las elecciones de marzo del 2019, y él llega al gobierno en el 2014 con un lema que es "el siglo XXI será indio", ¿no? Eso ya nos habla también en línea con lo que decíamos más temprano, de pensar a India como una economía emergente, pero además resaltando los aspectos no solo económicos y comerciales, sino de transformarse en una verdadera potencia regional y con diálogo permanente con las principales potencias actuales. Narendra Modi entonces gana por primera vez, le gana el partido del Congreso, el tradicional partido que todos recordamos de Gandhi, de Nehru, de Indira Gandhi, y bueno, fue realmente un momento por un lado de cambios, ¿verdad?, que él proponía ya desde su campaña, pero además también digamos, de reconfiguración política en India, en tanto el partido tradicional había perdido las elecciones, ¿no?, desde el 48. Entonces, una gran, digamos, contienda electoral. Las transformaciones que propuso tenían que ver con, sobre todo, transformaciones en el desarrollo, hacia el desarrollo económico. Él tenía como antecedente haber sido gobernador de una región que se llama Gujarat, que fue de gran desarrollo, con apuesta a la infraestructura, con la apuesta a capitales extranjeros, con gran capacidad de generar cooperación, incluso fuera de su región, ¿verdad?, como un polo de desarrollo tecnológico. Se manifestó como una buena gestión financiera en términos generales, con apuesta entonces a la tecnología, a la infraestructura, a la energía. Y esa visión de Modi es la que trae las elecciones del 2014. Desde el punto de vista diplomático, algo interesante es que llega con aspiraciones de logros. Y esas aspiraciones, algunos analistas las plantean como pioneras, proactivas y pragmáticas. Y ahí aparecen no solamente los proyectos en términos comerciales y económicos, sino también de una diplomacia que responde a una estrategia exterior que quiso posicionar a la India en los principales foros internacionales, y así lo hizo con algunas, por poner solamente un ejemplo, por ejemplo, en las negociaciones del Acuerdo de París de Cambio Climático, marcó la presencia de la India, pero podría dar otros ejemplos. Así también, desde el punto de vista de la diplomacia para el desarrollo, como se la llamó, sus contactos con distintos líderes internacionales y un acercamiento con Obama en su momento, luego Trump y hoy será Biden, ¿verdad?, lo ubica a India entonces en una búsqueda de diálogo con ese país, que también tiene consecuencias en la región. Recordemos que también el 2019 no solo estuvo signado por su
mantenerse en el gobierno, sino también por los conflictos con China en temas, en verdad, un conflicto fronterizo que tuvo una nueva escalada y que va a dar seguramente algunos otros elementos para seguir discutiendo en este tiempo, y el enfrentamiento también con Pakistán. O sea que decimos, bueno, llega al 2020 y hoy al 2021, no solo con una pandemia agravada, con altos costos sociales y económicos, sino también, y por supuesto, sanitarios, lo que hace la vida de las personas no es nada menor, pero también con un escenario interno de grandes desafíos, porque no solamente, te decía, hay que ver cómo cierran las elecciones regionales, sino también los problemas de fronteras y los movimientos sociales que también cada vez más se hacen sentir frente a algunas medidas de política de leyes que se han ido promulgando y que los han enfrentado con los movimientos sociales, ¿no? Justamente de eso te quería preguntar, Daniela, yendo a este contexto, estuvo excelente ese marco que nos diste de cómo llega, de lo que fue su primer gobierno, de cómo llega y de cómo había posicionado a India en materia geopolítica, digamos, ¿no? Me parece importante hablar ahora de esto otro, ¿no? De las acusaciones que se están dando de represión y sobre todo de autoritarismo, ¿no? De él contra los movimientos sociales. ¿En qué consisten? ¿Quiénes están detrás de esas movilizaciones sociales? Yo veía, por ejemplo, seguía muy atentamente lo que pasa en las redes sociales, en lo que son las redes sociales en India. Bueno, hay acusaciones de que por estos días lo que está habiendo es un silenciamiento o tratando de evitar que cuestionamientos al manejo sanitario de la crisis por la pandemia se expresen a través de las redes sociales, ¿no? Estaba revisando, hay una normativa en particular que se aprobó hace un tiempo y que justamente reserva la posibilidad de que se les pida a las plataformas que bajen algún tipo de contenido si se entiende que hay algún bien que afecta a la soberanía del país y que como tal afecta al país. Y bueno, pero claro, es como todo, es un concepto muy amplio, vago, que se ha dado para hablar de censura en las redes sociales. Tú manejabas otro aspecto, las manifestaciones concretamente que se están dando contra él. Sí, respecto a esto que comentás también es bien interesante porque el escenario mediático ha sido que, y en particular las campañas políticas de Modi a través de las redes sociales, te diría que ha sido algo interesante y particular en las campañas electorales de Modi. Entonces me parece interesante esto que vos apuntás, porque lo que fue innovador en su momento, repito, en la campaña del 2014, también en el 2019, que él lo pensó y el partido como una campaña alternativa frente a los medios de prensa, ¿no? Tradicionales y de mayor alcance. Hoy nos vemos frente a esto que tú comentás de limitar de alguna manera la difusión de determinados contenidos, ¿no? Claro. Los movimientos, estos movimientos, yo te diría que sobre todo este segundo gobierno del 2019 trajo en el contexto de pandemia tres situaciones o hitos que lo ha enfrentado con movimientos sociales. El primero fue la ley de regulación de las contribuciones extranjeras, que fue un límite para los organismos no gubernamentales y grupos sin fines de lucro. De hecho, Amnistía Internacional suspende su trabajo en India en 2019. Y en un segundo lugar, la ley de enmienda ciudadana, que fue finalmente aprobada en diciembre del 2019, y que eso tuvo, sobre todo en lo que afecta a las minorías, estoy pensando en las musulmanas particularmente, una gran situación de incertidumbre desde el punto de vista legal y también desde las manifestaciones, ¿verdad?, de odio o de ataque que se empezaron a hacer cada vez más evidentes. Modi fue un candidato en el 2014
y durante su gobierno en Guruyak, con un discurso muy marcado, fuertemente nacionalista y de fragmentación, te diría, ¿no? Entonces, si bien, digamos que hoy no, de alguna forma, no ha cambiado, sino que por ahí lo que nosotros vemos, este nacionalismo, este patriotismo, digamos, se ve más, es más visible para Occidente, pero ahora te voy a hacer algunas notas en ese sentido. Para cerrar, a la ley de enmienda ciudadana se suman las protestas agrícolas, que tienen que ver con la ley de comercio de productos agrícolas, y bueno, ahí hay varios elementos para tener en cuenta. Comienzan en el 2020, siguen en el 2021. En el 2021 tienen, más recientemente, en una joven manifestante, Disha Rabi, un capítulo que se hace más, más visible, digamos, estas protestas, pero como te decía, se retoman desde el 2020, que tienen que ver cómo afectan estas leyes no solo la venta, sino el precio de los productos agrícolas, el almacenamiento de dichos productos y particularmente de alimentos, la baja de los subsidios y también una cierta estrategia de reconvertir algunos cultivos que son intensivos en el uso de agua y de contaminación ambiental. Como te decía más temprano, el 60% de la población de la mano de obra, emplea el 60% de la mano de obra y 2/3 de la población vive en zonas agrícolas y se asocia directamente con el desarrollo del sector agrícola en la India, ¿no? Entonces, lo que observamos es que en cualquiera de estos hitos, los jóvenes, mayormente jóvenes, organizaciones, pero también organizaciones estudiantiles, activistas por derechos humanos, organizaciones religiosas, son varias las manifestaciones, y ambientalistas, por supuesto, que se han manifestado, ¿verdad?, en este contexto de leyes que afectan, ¿verdad?, como te decía, a la población, a vasta población, y además te agregaría algo en esto de relacionarlo con esta mirada de posicionamiento global que pretende India, que es fuertemente comprometida con la lucha contra el cambio climático. También, digamos, le entra en contradicción, ¿no? Quizás con algunas de estas, o sea, pone en evidencia las contradicciones en los discursos y también en lo que ocurre en la interna de los países, ¿no? Dime. No, te decía, tenemos que ir cerrando, pero me parece buenísimo el abordaje que pudimos hacer posicionándonos en cuál es la realidad a partir un poco de la situación sanitaria que está dando que hablar estos días. Fuimos bastante más allá, creo, nos permitiste a partir de tu relato meternos en la realidad más política, más económica, más social de India. Así que creo que valió mucho la pena. Te agradezco, Daniela, por este contacto y en todo caso volvemos a conversar en cualquier momento para profundizar en algunos de estos aspectos que comentaba, ¿sí? Con gusto, muchas gracias y a las órdenes. Daniela Guerra, licenciada en Relaciones Internacionales, profesora en la Universidad de la República, concretamente en la Facultad de Economía y Cooperación Internacional. Es especialista justamente en temas de India, es quien estuvo con nosotros conversando esta mañana. Gracias, Daniela. Hasta pronto.